3 hombres habían muerto tratando de dominar al semental negro, sus cuerpos destrozados por cascos que no conocían piedad. Miguel, con cicatrices invisibles que sangraban cada noche, fue el primero en acercarse sin un lazo o un arma. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos, en las tierras áridas del norte de México, donde el sol quema la piel y el viento arrastra el polvo, como si quisiera borrar cualquier rastro de vida, existía una leyenda que todos conocían, pero pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Era la historia de un caballo negro como la noche misma, un semental salvaje que había cobrado 3 vidas humanas y que ahora vagaba libre por los cañones y las llanuras desiertas, temido por todos los rancheros de la región. Nadie sabía de dónde había venido exactamente. Algunos decían que había escapado de un rancho de cría en Sonora. Otros juraban que era descendiente de los caballos españoles, que habían llegado siglos atrás con los conquistadores. Lo único cierto era que aquel animal representaba el peligro en su forma más pura. La primera muerte había ocurrido 3 años atrás. Un vaquero llamado Ramón, conocido por su habilidad con el lazo y su valentía ante cualquier bestia, había intentado capturar al semental negro durante una expedición de caza. Los testigos contaban que Ramón había logrado enlazarlo, pero el caballo, con una fuerza sobrenatural, había arrastrado al hombre contra las rocas hasta que su cuerpo quedó inmóvil. La segunda víctima fue Javier, un domador con años de experiencia que había presumido en el pueblo que ningún caballo era demasiado salvaje para él. Lo encontraron días después en un barranco, con marcas de cascos en el pecho y la espalda rota. La tercera muerte fue la que selló la leyenda. Rodrigo, el hijo mayor del hacendado más rico de la zona, había salido con un grupo de hombres armados, decidido a acabar con la bestia. Solo uno regresó para contar cómo el caballo había emboscado al grupo en un desfiladero estrecho, cómo Rodrigo había caído de su montura y cómo el semental lo había pisoteado sin piedad mientras los demás huían aterrorizados. Desde entonces, el caballo negro se había convertido en una aparición temida. Los rancheros cerraban sus corrales al anochecer. Las madres advertían a sus hijos que no se acercaran a los límites del pueblo, y los hombres que alguna vez alardearon de su valentía, ahora bajaban la mirada cuando alguien mencionaba al semental asesino. Nadie lo buscaba, nadie lo perseguía, nadie se atrevía siquiera a pronunciar en voz alta la idea de domarlo. El animal se había ganado su libertad a través del miedo, y en aquellas tierras donde la supervivencia dependía del respeto a la naturaleza salvaje, todos habían aprendido a dejar en paz lo que era imposible de controlar. Fue en ese contexto de terror silencioso que llegó al pueblo un hombre diferente. Su nombre era Miguel Ángel Cortés, aunque todos lo llamarían simplemente Miguel. Tenía 47 años, pero su rostro curtido y sus ojos hundidos lo hacían parecer mucho mayor. Era alto, de hombros anchos que alguna vez fueron poderosos, pero que ahora se encorvaban ligeramente bajo el peso invisible de memorias que no podía sacudirse. Su barba gris estaba descuidada. Su ropa era la de un hombre que había dejado de preocuparse por las apariencias, y en su mirada había un vacío que hablaba de cosas vistas, de horrores vividos, de una guerra que había terminado en los campos de batalla, pero que continuaba librándose dentro de su alma. Miguel había sido soldado, veterano de conflictos que el gobierno prefería olvidar y que los periódicos mencionaban solo en letras pequeñas en las últimas páginas. Había servido en operaciones especiales, había visto a sus compañeros caer, había tomado decisiones que destrozaron su conciencia y había regresado a casa como un hombre roto. Durante años, intentó reintegrarse a la vida civil, pero las pesadillas lo perseguían cada noche.
El ruido de los disparos resonaba en su mente incluso en el silencio más profundo, y la sensación de estar siempre en peligro nunca lo abandonaba. Había perdido a su esposa, quien no pudo soportar ver al hombre que amaba convertirse en un extraño atormentado. Había perdido su trabajo, sus amigos, su propósito. Lo único que le quedaba era la necesidad de encontrar un lugar donde el mundo lo dejara en paz, donde pudiera existir sin que nadie le hiciera preguntas, sin que nadie esperara nada de él. Así fue como Miguel llegó a aquel pueblo polvoriento al borde del desierto. Había comprado con sus últimos ahorros una pequeña parcela de tierra en las afueras, un terreno árido con una casa en ruinas que nadie había querido en décadas. No buscaba comunidad ni conversación, solo un refugio donde poder respirar sin sentir que el pasado lo asfixiaba. Los vecinos lo observaban con curiosidad al principio, intentando entablar conversación, ofreciéndole ayuda para reparar la casa, invitándolo a las reuniones del pueblo. Pero Miguel rechazaba cortésmente cada acercamiento, manteniéndose en los márgenes, siendo solo una presencia silenciosa que aparecía ocasionalmente en la tienda para comprar provisiones antes de desaparecer de nuevo en su aislamiento autoimpuesto. Las primeras semanas transcurrieron en una rutina monótona. Miguel trabajaba en la casa durante el día, reparando lo que podía con sus propias manos, encontrando en el trabajo físico una forma de silenciar temporalmente los gritos en su cabeza. Por las noches, sentado en el porche ruinoso, con una botella de tequila que nunca terminaba de vaciar, miraba el horizonte donde las estrellas brillaban con una claridad que nunca había visto en la ciudad. Fue en una de esas noches solitarias cuando Miguel escuchó por primera vez sobre el caballo negro. Había bajado al pueblo para comprar suministros básicos, y mientras esperaba que el tendero empacara sus cosas, no pudo evitar escuchar la conversación de un grupo de hombres reunidos cerca de la entrada. Hablaban en voz baja como si temieran que algo pudiera oírlos y mencionaban avistamientos recientes cerca de los cañones del norte. Un ranchero mayor, con sombrero desgastado y manos ásperas de toda una vida de trabajo duro, narraba cómo había visto al semental la noche anterior. Una sombra oscura moviéndose entre las rocas bajo la luz de la luna, majestuoso y aterrador a la vez. «Ese caballo es el diablo mismo», decía el hombre con convicción absoluta. «Ha matado a 3 hombres buenos y seguirá matando a cualquiera lo suficientemente tonto como para acercarse. Nadie puede domarlo, nadie debería intentarlo». Los otros asentían con expresiones sombrías, compartiendo sus propias historias de encuentros cercanos, de noches en que habían escuchado sus relinchos en la distancia y habían sentido un escalofrío recorrer sus espinas. Miguel escuchaba en silencio sin participar en la conversación, pero algo en aquella historia despertó su curiosidad. Un animal que todos temían, una criatura que había elegido la violencia como forma de proteger su libertad. Un ser que el mundo había decidido dejar en paz porque el costo de enfrentarlo era demasiado alto. Durante los días siguientes, Miguel no pudo quitarse de la cabeza la imagen de aquel caballo salvaje. Mientras reparaba las vigas podridas del techo o limpiaba los escombros acumulados durante años de abandono, su mente regresaba constantemente a la bestia negra que vagaba libre por el desierto. Había algo en aquella historia que resonaba profundamente en su interior, una conexión que no podía explicar con palabras, pero que sentía visceralmente. Quizás era el paralelismo entre él y el animal, 2 seres marcados por la violencia, temidos o evitados por quienes los rodeaban, incapaces de volver a formar parte del mundo civilizado sin cargar con el peso de lo que habían hecho y lo que les habían hecho. Una semana después del avistamiento reportado por el ranchero, Miguel decidió explorar los cañones del norte. No tenía un plan específico, no buscaba activamente al caballo.
pero sentía una necesidad inexplicable de ver con sus propios ojos el territorio donde el semental reinaba libre. Se levantó antes del amanecer, preparó una mochila con agua y algo de comida y comenzó a caminar hacia las formaciones rocosas que se elevaban en el horizonte como centinelas antiguos, vigilando secretos olvidados. El sol ascendía lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos mientras Miguel avanzaba por senderos apenas visibles, siguiendo el instinto más que cualquier mapa o indicación. Los cañones eran impresionantes, paredes de roca erosionadas por milenios de viento y agua ocasional, creando formas caprichosas que proyectaban sombras largas y profundas. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de sus botas sobre la tierra seca y el ocasional graznido de un cuervo en la distancia. Miguel caminó durante horas, adentrándose cada vez más en aquel laberinto natural, sin encontrar señales evidentes de vida, más allá de algunas lagartijas que huían a su paso. Pero entonces, al doblar un recodo estrecho entre dos formaciones rocosas, lo vio. El caballo estaba a unos 100 metros de distancia, de pie sobre una elevación natural que le daba una vista completa del área circundante. Era exactamente como lo habían descrito, negro como el carbón, con una musculatura poderosa que se marcaba bajo su pelaje brillante, una crin larga y salvaje que ondeaba con la brisa y una presencia que dominaba el paisaje entero. Miguel se detuvo en seco, conteniendo la respiración, consciente de que cualquier movimiento brusco podría alertar al animal. Durante varios minutos, hombre y bestia se observaron mutuamente en un silencio cargado de significado. Los ojos del caballo eran oscuros e inteligentes. Había en ellos una fiereza que hablaba de batallas libradas y ganadas, de un espíritu que había elegido la libertad sobre la domesticación sin importar el precio. Miguel sintió algo extraño en su pecho, una emoción que no había experimentado en años, algo que no era miedo ni ansiedad, sino respeto profundo y reconocimiento. Aquel animal no era un monstruo como lo pintaban las historias del pueblo. Era un superviviente, igual que él. Era un ser que había sido empujado más allá de sus límites, que había respondido con violencia porque era la única forma de protegerse, que ahora existía en los márgenes porque el mundo civilizado no tenía espacio para algo tan salvaje y auténtico. En ese momento, Miguel supo con absoluta certeza que su destino estaba ligado al de aquel caballo de maneras que aún no podía comprender. El encuentro duró apenas unos minutos antes de que el caballo, con un movimiento súbito y elegante, girara sobre sus patas traseras y desapareciera tras una formación rocosa, sus cascos resonando brevemente contra la piedra antes de que el silencio volviera a instalarse. Miguel permaneció inmóvil durante largo rato, procesando lo que acababa de experimentar. No había sentido miedo, ni siquiera cuando recordó las historias de los hombres muertos. En cambio, había sentido algo cercano a la comprensión, como si aquel breve intercambio de miradas hubiera comunicado más que 1000 palabras. Cuando finalmente emprendió el camino de regreso a su casa, el sol ya descendía hacia el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados y púrpuras. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Las pesadillas habituales que lo atormentaban, llenas de explosiones y gritos de camaradas caídos, fueron reemplazadas por imágenes del semental negro corriendo libre bajo las estrellas. Por primera vez en años, sus pensamientos no estaban atrapados en el pasado, sino proyectados hacia algo presente, algo tangible que existía aquí y ahora. Se levantó antes del amanecer y, sin pensarlo demasiado, volvió a preparar su mochila. Esta vez, llevó algunas manzanas que había comprado días atrás, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que podría necesitarlas. Durante las siguientes semanas,
Miguel estableció una rutina que le daba un propósito que había perdido hacía mucho tiempo. Cada mañana, después de completar las tareas básicas de mantenimiento en su propiedad, caminaba hacia los cañones. No buscaba activamente al caballo, simplemente exploraba el territorio, familiarizándose con cada formación rocosa, cada arroyo seco, cada punto elevado desde donde se podía observar el paisaje. Y en muchas de esas expediciones encontraba al semental. A veces era solo un destello negro moviéndose en la distancia, otras veces lo veía pastando en algún valle escondido, y en ocasiones se topaban cara a cara en los senderos estrechos entre las rocas. Con cada encuentro, Miguel notaba algo fascinante. El caballo ya no huía de inmediato al verlo. Primero fueron solo unos segundos extra de observación antes de retirarse. Luego fueron minutos enteros en los que ambos se estudiaban mutuamente desde una distancia segura. Miguel nunca intentó acercarse demasiado, nunca hizo movimientos bruscos ni ruidos fuertes. Simplemente existía en el mismo espacio que el animal, respetando su territorio, aceptando su presencia, sin intentar dominarla o controlarla. Había aprendido en la guerra que la confianza no se construye con palabras ni gestos grandilocuentes, sino con consistencia y respeto por los límites del otro. Una mañana, después de casi un mes de encuentros regulares, Miguel se sentó en una roca plana cerca de donde había visto al caballo el día anterior. Sacó una de las manzanas de su mochila y la colocó sobre una piedra a unos 10 metros de distancia. Luego regresó a su posición y esperó en silencio. El sol ascendía lentamente, el calor comenzaba a hacer temblar el aire en la distancia y Miguel permanecía inmóvil como una estatua. Pasó casi una hora antes de que el semental apareciera, moviéndose con cautela entre las sombras de las formaciones rocosas. El animal lo observó durante largo rato, sus orejas moviéndose nerviosamente, sus músculos tensos y listos para huir al menor signo de peligro. Pero Miguel no se movió. Mantuvo su respiración calmada y regular, su postura relajada, sus ojos fijos en un punto neutro que no representara un desafío directo hacia el caballo. Y lentamente, tan lentamente que el movimiento era casi imperceptible, el semental comenzó a acercarse. Cada paso era deliberado, calculado. Sus ojos nunca abandonaban la figura del hombre sentado en la roca. Cuando finalmente llegó a donde estaba la manzana, la olfateó con desconfianza durante varios segundos, antes de tomarla con cuidado entre sus dientes. El sonido del crujir de la fruta en el silencio del desierto fue como música para los oídos de Miguel. Era un comienzo, pequeño, pero significativo. Esa noche, cuando Miguel regresó al pueblo para comprar más provisiones, su aspecto había cambiado sutilmente. Había un brillo diferente en sus ojos, un propósito en su andar que no había estado presente antes. El tendero, un hombre observador que había visto muchas cosas en sus 60 años de vida, notó el cambio de inmediato. «Te ves mejor, Miguel», comentó mientras empacaba las compras. «Este lugar te está sentando bien». Miguel asintió con una media sonrisa, sin revelar el verdadero motivo de su transformación. Sabía que si mencionaba sus encuentros con el caballo negro, la reacción sería de alarma y preocupación. La gente no entendería, no podría entender, que él no estaba intentando capturar o domar al animal, sino simplemente conocerlo, coexistir con él en aquel espacio salvaje donde ambos habían encontrado refugio. Sin embargo, en un pueblo pequeño donde todos se conocen y los secretos son difíciles de mantener, no pasó mucho tiempo antes de que alguien lo viera. Fue Tomás, un vaquero joven que había salido a buscar algunas reses extraviadas, quien observó desde la distancia cómo Miguel se sentaba tranquilamente mientras el semental negro se acercaba a comer de su mano. El joven regresó al pueblo con la noticia,
Y para la noche siguiente, todos comentaban sobre el loco veterano que estaba jugando con la muerte en los cañones. Los hombres mayores sacudían sus cabezas con desaprobación, las mujeres murmuraban oraciones por su alma, y los más jóvenes lo miraban con una mezcla de asombro y escepticismo cuando lo veían pasar. Una tarde, mientras Miguel caminaba hacia su casa después de comprar víveres, fue detenido por don Esteban, el patriarca del pueblo y padre de Rodrigo, el joven que había muerto a manos del semental 3 años atrás. Era un hombre encorvado por la edad y el dolor, con arrugas profundas que surcaban su rostro como los cañones del desierto. Sus ojos, alguna vez brillantes y llenos de vida, ahora contenían solo tristeza y una rabia contenida que nunca había encontrado salida. «Escuché lo que estás haciendo allá en los cañones», dijo con voz temblorosa pero firme. «Ese animal mató a mi hijo, Miguel. Lo pisoteó hasta la muerte mientras yo no pude hacer nada por salvarlo. Y ahora tú vas allá como si fuera un caballo común, como si no fuera un asesino». Miguel se detuvo y miró directamente a los ojos del anciano. Podía ver el dolor grabado en cada línea de su rostro, el tipo de dolor que él mismo conocía demasiado bien, la agonía de perder a alguien y no poder hacer nada para evitarlo. «Lamento su pérdida, don Esteban», respondió Miguel con sinceridad. «No puedo imaginar lo que ha sufrido, pero ese caballo no es un asesino. Es un animal salvaje que fue acorralado, perseguido, atacado. Se defendió de la única forma que sabía. Los hombres que murieron fueron allá con lazos y armas, buscando dominarlo o matarlo. Yo no voy con esas intenciones». Don Esteban apretó los puños, su cuerpo temblando con una emoción que no podía controlar. «Defiendes a la bestia que mató a mi hijo», murmuró con incredulidad. «¿Qué clase de hombre eres?». Miguel respiró profundamente antes de responder. «Soy un hombre que entiende lo que es ser juzgado por las acciones que tomamos cuando nos sentimos amenazados. Soy alguien que sabe que a veces la violencia no nace de la maldad, sino del miedo y la desesperación. No justifico la muerte de su hijo, don Esteban, pero tampoco puedo condenar a un animal por actuar según su naturaleza». El anciano lo miró durante largo rato, su expresión cambiando de ira a algo más complejo, una mezcla de confusión y quizás un atisbo de comprensión. Finalmente sacudió la cabeza y se alejó sin decir otra palabra, dejando a Miguel solo en la calle polvorienta. Aquella noche, Miguel no pudo dejar de pensar en la conversación. Entendía el dolor de don Esteban, entendía la necesidad humana de culpar, de encontrar un enemigo tangible al cual dirigir la rabia que viene con la pérdida. Él mismo había sentido eso después de la guerra, había querido culpar a alguien, a cualquiera, por lo que había vivido y lo que había perdido. Los días continuaron pasando y la relación entre Miguel y el semental seguía evolucionando. Ya no era necesario dejar la comida a distancia. El caballo se acercaba directamente a Miguel, tomando las manzanas o las zanahorias de su mano extendida, permitiendo que sus dedos rozaran brevemente su hocico suave. Había una confianza creciente entre ambos, un entendimiento silencioso que trascendía las barreras del lenguaje. Miguel comenzó a hablarle al animal durante estos encuentros, no esperando respuestas, pero necesitando expresar en voz alta los pensamientos que llevaba guardados durante tanto tiempo. «Sabes», le decía mientras el caballo masticaba tranquilamente, «la gente me ve como te ven a ti. Alguien peligroso, alguien roto, alguien a quien es mejor evitar. Hice cosas en la guerra, cosas que me persiguen cada noche. Maté hombres porque me ordenaron hacerlo. Vi morir a mis amigos y cuando volví a casa todos esperaban que simplemente siguiera adelante como si nada hubiera pasado. Pero no puedes olvidar esas cosas. Se quedan contigo, te cambian, te convierten en algo diferente de lo que eras antes».
El caballo lo observaba con esos ojos oscuros e inteligentes, y Miguel sentía que de alguna forma el animal comprendía que también él llevaba sus propias cicatrices invisibles. Un día, mientras Miguel estaba sentado en su lugar habitual, el semental hizo algo completamente inesperado. Después de comer las zanahorias que le ofrecía, en lugar de retirarse como siempre hacía, el caballo dio un paso más cerca. Luego otro, y otro más, hasta que finalmente estaba lo suficientemente cerca como para que Miguel pudiera tocar su cuello sin extender completamente el brazo. El corazón del hombre latía con fuerza, consciente de la importancia de este momento. Muy lentamente, con movimientos deliberados y suaves, levantó su mano y la posó sobre el pelaje negro y brillante del animal. Era cálido bajo su palma, y podía sentir los músculos poderosos moverse ligeramente bajo la piel. El caballo no se sobresaltó ni huyó. Permaneció ahí aceptando el contacto, y Miguel sintió lágrimas acumularse en sus ojos por primera vez en años. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo, una liberación de tensiones acumuladas durante demasiado tiempo, un reconocimiento de que quizás no estaba tan roto como había creído. Si esta criatura salvaje y traumatizada podía aprender a confiar nuevamente, tal vez él también podía. Permaneció así durante largos minutos, acariciando suavemente el cuello del semental, sintiendo una conexión que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado con otro ser humano desde su regreso de la guerra. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo de rojos intensos y naranjas profundos, el caballo finalmente se retiró, pero lo hizo sin prisa, mirando hacia atrás varias veces como si quisiera asegurarse de que Miguel seguía ahí. Esa noche, por primera vez desde que podía recordar, Miguel durmió sin pesadillas. Sus sueños estaban llenos de espacios abiertos y cielos infinitos, de viento en su rostro y libertad en su corazón. Los encuentros entre Miguel y el semental se volvieron cada vez más frecuentes y prolongados. Ya no se limitaban a las mañanas tempranas. A veces Miguel salía al atardecer y encontraba al caballo esperándolo cerca de los límites de su propiedad, como si el animal hubiera decidido que la distancia entre ellos ya no era necesaria. Otras veces, cuando Miguel trabajaba reparando el viejo cercado o limpiando el pozo casi seco, levantaba la vista y ahí estaba el semental, observándolo desde una colina cercana, su silueta recortada contra el cielo como una estatua viviente tallada en ébano. Miguel comenzó a llamarlo Sombra, un nombre que parecía capturar tanto su apariencia física como la forma en que se movía, silencioso y fluido como la oscuridad misma. Al principio solo lo usaba en su mente, pero eventualmente empezó a pronunciarlo en voz alta cuando estaban juntos. «Hola, Sombra», decía cuando el caballo aparecía. «¿Cómo estuvo tu día en el desierto?» El animal respondía con suaves resoplidos o movimientos de orejas, y Miguel había aprendido a leer estos gestos como un lenguaje propio, entendiendo cuándo Sombra estaba relajado, curioso o alerta ante algo en la distancia. Una tarde, mientras Miguel cepillaba con cuidado el pelaje de Sombra usando un cepillo viejo que había encontrado en un cobertizo abandonado, escuchó el sonido de cascos acercándose. 3 jinetes aparecieron en el horizonte, y Miguel reconoció de inmediato a uno de ellos como el hijo de don Esteban, Carlos, un hombre de unos 30 años con reputación de ser terco y vengativo. Los acompañaban 2 vaqueros más, todos armados con rifles colgando de sus monturas. Sombra inmediatamente se tensó, sus músculos contrayéndose bajo la mano de Miguel, sus orejas apuntando hacia atrás en una clara señal de alarma. «Tranquilo», susurró Miguel, manteniendo su mano firmemente sobre el cuello del semental. «Tranquilo, amigo. Estoy aquí».
Los jinetes se detuvieron a unos 30 metros de distancia y Carlos desmontó con movimientos bruscos que evidenciaban sus intenciones hostiles. «Así que es verdad», gritó Carlos. «El loco gringo está jugando con el asesino de mi hermano». Miguel se interpuso entre Carlos y Sombra, sus años de entrenamiento militar activándose instintivamente. «No des un paso más, Carlos», dijo con voz calmada, pero con un tono de autoridad que no admitía discusión. «Este caballo no está haciendo nada malo». Carlos soltó una risa amarga y despectiva. «Nada malo. Mató a 3 hombres, incluyendo a Rodrigo. Y ahora tú lo proteges como si fuera una mascota. Ese animal necesita ser cazado y eliminado antes de que mate a alguien más». Sacó su rifle de la montura y lo apuntó directamente hacia Sombra. Miguel sintió la adrenalina correr por sus venas, el viejo instinto de supervivencia y protección despertando después de años de dormitar. En un movimiento rápido, se colocó directamente en la línea de fuego, bloqueando completamente el objetivo. «Si quieres dispararle, tendrás que dispararme a mí primero», dijo Miguel con una firmeza inquebrantable. El silencio que siguió fue denso y cargado de tensión. Los otros 2 vaqueros intercambiaron miradas nerviosas, claramente incómodos con la escalada de la situación. Carlos mantenía el rifle levantado, pero su mano temblaba ligeramente, la duda comenzando a filtrarse en su determinación. «Te has vuelto loco», murmuró. «Ese animal no vale tu vida». «Quizás», respondió Miguel, «pero es mi decisión, y te digo esto una sola vez, Carlos. Este caballo ha sufrido suficiente. Los hombres que murieron fueron allá a cazarlo, a domarlo, a destruir su libertad. Él solo se defendió. No voy a permitir que continúe este ciclo de violencia». Detrás de Miguel, Sombra permanecía inmóvil pero alerta. Su respiración agitada era lo único que revelaba su estado de tensión extrema. El caballo no había huido, y Miguel se daba cuenta del significado profundo de eso. Sombra confiaba en él lo suficiente como para quedarse incluso ante el peligro. Confiaba en que Miguel lo protegería, así como él había aprendido a no atacar al hombre que le ofrecía compañía en lugar de amenazas. Aquella confianza mutua era algo sagrado, algo que Miguel no permitiría que fuera violado. Carlos finalmente bajó el rifle, su rostro mostrando una mezcla de frustración y confusión. «Estás enfermo, viejo. Necesitas ayuda». Se volvió hacia su caballo y montó con brusquedad. «Pero esto no termina aquí. Mi padre tiene influencia en este pueblo, y no vamos a permitir que ese animal siga libre». Con esas palabras, los 3 jinetes se alejaron, sus figuras encogiéndose en la distancia hasta desaparecer completamente. Solo entonces Miguel sintió que sus piernas temblaban, la descarga de adrenalina dejándolo momentáneamente débil. Sombra se acercó y presionó suavemente su hocico contra el hombro de Miguel, un gesto que el hombre interpretó como gratitud o quizás reconocimiento de lo que acababa de hacer. Miguel se volvió y abrazó el cuello del animal, escondiendo su rostro en la crin oscura y espesa. «No voy a dejar que te hagan daño», murmuró. «No voy a permitir que destruyan lo que hemos construido aquí». Por primera vez en su vida adulta, Miguel sentía que tenía algo por lo cual luchar, algo más grande que su propio dolor y sus propios demonios internos. Esa noche, sentado en su porche mientras observaba las estrellas, Miguel tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados, esperando a que Carlos y otros como él regresaran con más hombres o con planes más elaborados. Necesitaba encontrar una forma de proteger a Sombra de manera permanente, de asegurar que el caballo pudiera vivir en paz sin la constante amenaza de ser cazado o eliminado. A la mañana siguiente, Miguel condujo su vieja camioneta hasta el pueblo más grande a 1 hora de distancia, donde sabía que había una oficina del gobierno encargada de asuntos relacionados con la vida silvestre y el manejo de tierras.
La funcionaria que lo atendió, una mujer de mediana edad con gafas y una expresión inicialmente aburrida, se enderezó en su silla cuando Miguel explicó la situación. «Un caballo salvaje que ha atacado a personas», repitió ella, frunciendo el ceño mientras revisaba algunos documentos. Técnicamente ese animal podría ser clasificado como una amenaza pública, lo que daría autoridad legal para su captura o eliminación. Miguel sintió que su estómago se contraía. Pero debe haber alguna forma de protegerlo, alguna ley o regulación que permita que viva en paz. La mujer lo miró con una mezcla de curiosidad y compasión. «Bueno, hay una posibilidad. Si usted fuera el dueño legal del animal y pudiera demostrar que lo tiene bajo control, que no representa un peligro para la comunidad, entonces tendría derechos de propiedad que lo protegerían, pero tendría que demostrar propiedad legítima, lo cual es complicado con un animal salvaje». Miguel pasó el resto del día investigando, hablando con un abogado local que aceptó escuchar su caso por curiosidad más que por expectativa de pago. El abogado, un hombre joven con ideales todavía intactos, se interesó genuinamente en la historia. «Hay precedentes», le explicó mientras hojeaba libros gruesos de leyes. «Animales salvajes que son domesticados pueden ser reclamados como propiedad privada si se cumplen ciertas condiciones. Necesitarías testigos que confirmen que el caballo viene voluntariamente a tu propiedad, que responde a ti, que no ha mostrado agresión sin provocación en tu presencia. Y lo más importante, necesitarías que el animal permitiera ser marcado o identificado de alguna forma que establezca tu reclamación». Durante las siguientes semanas, Miguel trabajó metódicamente en construir su caso. Instaló una cámara vieja que había comprado en una tienda de segunda mano, posicionándola para capturar las visitas diarias de Sombra a su propiedad. Las imágenes mostraban claramente al semental, acercándose sin temor, comiendo de la mano de Miguel, permitiendo ser cepillado y acariciado. Pidió a algunos de los vecinos menos hostiles que vinieran como testigos, ofreciéndoles ver desde una distancia segura cómo interactuaba con el animal. La mayoría declinó por miedo, pero algunos, movidos por la curiosidad o quizás por un sentido de justicia, aceptaron. Don Felipe, un ranchero retirado que había conocido tiempos mejores, fue uno de los que accedió a presenciar un encuentro. Llegó una tarde con escepticismo claramente marcado en su rostro arrugado, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Sombra no solo se acercó a Miguel, sino que permitió que el hombre lo montara sin silla ni brida, confiando completamente en su compañero humano. Miguel cabalgó lentamente alrededor de su propiedad, y el caballo respondió a las sutiles presiones de sus piernas y los movimientos de su peso, como si hubieran estado practicando juntos durante años. En realidad, habían estado construyendo este entendimiento día tras día, momento tras momento, a través de la paciencia y el respeto mutuo. «Nunca he visto algo así», admitió don Felipe cuando Miguel desmontó. «Ese animal está completamente transformado. No parece el mismo demonio del que todos hablan. Es el mismo caballo», respondió Miguel, «solo que ahora tiene una razón para confiar en lugar de atacar». Don Felipe aceptó firmar como testigo, y su reputación en la comunidad dio peso a la reclamación de Miguel. Sin embargo, no todos en el pueblo estaban dispuestos a aceptar esta nueva realidad. Carlos y su padre, don Esteban, comenzaron a organizar reuniones con otros rancheros, argumentando que permitir que el caballo asesino viviera, incluso bajo la supuesta custodia de Miguel, sentaba un precedente peligroso. «¿Qué pasará la próxima vez que un animal salvaje ataque a alguien?», argumentaba Carlos ante grupos de hombres preocupados. «Simplemente vamos a esperar a que alguien lo domestique. Ese animal debe pagar por lo que hizo». La tensión en el pueblo crecía día tras día.
Miguel podía sentirla en las miradas que recibía cuando iba por suministros, en las conversaciones que se detenían abruptamente cuando él entraba a algún establecimiento, en los gestos hostiles de algunos y las expresiones preocupadas de otros. Sabía que esto llegaría a un punto crítico, que no podía simplemente existir en un limbo indefinido donde cada día traía la posibilidad de que alguien decidiera tomar la justicia en sus propias manos. Una noche, mientras Miguel descansaba después de un largo día de trabajo, escuchó el sonido de cascos acercándose rápidamente a su propiedad. Salió al porche y vio a Sombra galopando hacia él con una urgencia que no había mostrado antes. El caballo estaba agitado, sudoroso, y había algo en sus ojos que Miguel reconoció inmediatamente como miedo. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Miguel, acercándose rápidamente para calmar al animal. Entonces escuchó los disparos en la distancia, el eco resonando a través de los cañones. Alguien estaba cazando en la noche, y Miguel no necesitaba ser un genio para saber quién era el objetivo. Rápidamente ensillé a Sombra, algo que el caballo ahora aceptaba cuando la situación lo requería, y cabalgaron hacia el sonido de los disparos. La luna llena iluminaba el desierto con una luz plateada que convertía el paisaje en algo casi sobrenatural. En la distancia, Miguel podía ver las siluetas de varios jinetes moviéndose entre las formaciones rocosas, sus linternas cortando la oscuridad como espadas de luz. Sabía que confrontarlos directamente podría ser peligroso, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras intentaban cazar a otros caballos salvajes bajo el pretexto de eliminar amenazas. Miguel guió a Sombra con cuidado por el terreno rocoso, acercándose lo suficiente para observar sin ser detectado. Había 5 hombres a caballo, todos armados, y reconoció a Carlos entre ellos. Estaban rodeando a un pequeño grupo de caballos salvajes que se había acorralado contra una pared de roca, yeguas y potrillos jóvenes que relinchaban aterrorizados mientras los hombres los mantenían atrapados con sus linternas y el ruido de sus armas. Miguel sintió la rabia hervir en su interior, no la rabia ciega y destructiva que había experimentado en la guerra, sino una indignación justa ante la crueldad innecesaria. Desmontó de Sombra y le susurró que se quedara escondido entre las rocas. El caballo obedeció, demostrando una vez más la profundidad de su confianza. Miguel se movió sigilosamente, usando las habilidades de sigilo que había aprendido en sus años de servicio, acercándose al campamento improvisado que los cazadores habían establecido. Escuchó fragmentos de su conversación, risas crueles, mientras discutían cuál de los animales cazarían primero, cómo usarían esto para atraer al semental negro hacia una trampa. «No podemos tocarlo mientras esté con el gringo», decía uno de ellos, «pero si eliminamos a la manada salvaje, tarde o temprano tendrá que volver al desierto, y ahí lo atraparemos». Miguel esperó el momento adecuado. Cuando los hombres se distrujeron discutiendo entre ellos, se deslizó hacia donde habían atado sus caballos. Con movimientos rápidos y silenciosos, soltó las riendas de 3 de las monturas y las ahuyentó con un silbido bajo. Los animales, nerviosos por los disparos, no necesitaron más incentivo para alejarse al galope. El caos que siguió fue inmediato. Los hombres gritaron, corriendo tras sus caballos que desaparecían en la oscuridad, y en la confusión, la manada de caballos salvajes encontró una apertura y huyó hacia la seguridad de las colinas. Carlos fue el primero en darse cuenta de lo que había ocurrido. «Tú», gritó al ver la silueta de Miguel entre las sombras. «Sabía que vendrías». Levantó su rifle, pero Miguel ya se estaba moviendo, corriendo hacia donde había dejado a Sombra. Los disparos resonaron en la noche, las balas impactando contra las rocas cerca de él, pero Miguel seguía corriendo, su corazón latiendo con fuerza, pero su mente curiosamente clara.
Era como estar de vuelta en combate, excepto que esta vez sabía exactamente por qué estaba luchando y qué estaba protegiendo. Sombra lo esperaba exactamente donde lo había dejado. Miguel saltó sobre su lomo y el caballo arrancó a toda velocidad, sus cascos golpeando el suelo duro con un ritmo que sonaba como tambores de guerra. Los hombres intentaron seguirlos a pie, pero era inútil. Sombra conocía cada centímetro de aquel territorio, cada sendero oculto, cada atajo entre las rocas. En cuestión de minutos habían dejado muy atrás a los cazadores frustrados, sus gritos de ira desvaneciéndose en la distancia. Cuando finalmente se detuvieron en un pequeño valle protegido, Miguel desmontó y se dejó caer contra una roca, su respiración agitada no solo por el esfuerzo físico, sino por la descarga de adrenalina. Sombra se acercó y bajó su cabeza, presionando suavemente su hocico contra el pecho de Miguel en un gesto que era inconfundiblemente afectuoso. «Estamos en problemas serios, amigo», murmuró Miguel, acariciando el cuello sudoroso del animal. «Esto no va a quedar así. Ahora me tienen acusado de sabotaje y de poner en peligro sus vidas». A la mañana siguiente, tal como Miguel había anticipado, Carlos apareció en su propiedad acompañado del alguacil del pueblo, un hombre llamado Martínez que había tratado de mantenerse neutral en todo el conflicto, pero que ahora no tenía opción sino actuar. «Miguel», comenzó el alguacil con tono incómodo, «Carlos presentó una denuncia formal contra ti. Dice que anoche saboteaste su expedición de caza y pusiste en peligro las vidas de 5 hombres. Tengo que pedirte que vengas conmigo al pueblo para aclarar esto». Miguel asintió con calma. «Iré, pero solo si usted garantiza que nadie tocará a mi caballo mientras estoy ausente». El alguacil miró a Sombra, que observaba la escena desde cierta distancia, claramente desconfiando de los extraños. «Tienes mi palabra, Miguel, pero sabes que esto se está saliendo de control. Necesitas encontrar una solución antes de que alguien salga realmente herido». En el pueblo, Miguel fue llevado ante una reunión improvisada del Consejo Municipal. No era exactamente un juicio, pero se sentía como uno. Carlos presentó su versión de los eventos, exagerando los peligros y pintando a Miguel como un hombre desequilibrado que ponía sus fantasías sobre un animal peligroso por encima de la seguridad de la comunidad. «Ese caballo mató a 3 hombres», repitió una y otra vez, como si la repetición pudiera convertir su argumento en verdad absoluta. «Y este hombre lo protege, lo esconde y ahora nos ataca cuando intentamos proteger nuestras propiedades y familias». Cuando le tocó a Miguel hablar, se levantó lentamente y miró a cada uno de los miembros del consejo a los ojos. «No soy un hombre de muchas palabras», comenzó, «y sé que muchos de ustedes piensan que estoy loco. Tal vez tengan razón, pero ese caballo no es el monstruo que pintan. Es un animal que fue acorralado, perseguido, forzado a defenderse. Los hombres que murieron fueron allá con intenciones de capturarlo o matarlo. Él respondió como cualquier criatura lo haría cuando siente que su vida está en peligro». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Yo también fui considerado peligroso una vez. Mi gobierno me entrenó para matar, me envió a lugares donde la violencia era la única moneda válida, y cuando regresé todos esperaban que simplemente olvidara lo que había hecho y lo que había visto. Pero no puedes olvidar, vives con eso cada día, y cuando conocí a Sombra, vi en él un reflejo de mí mismo, un ser que había sido empujado más allá de sus límites y que ahora solo quería paz». El silencio en la sala era absoluto. Miguel continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «He pasado las últimas semanas demostrando que ese caballo puede convivir pacíficamente. Tengo testigos, tengo evidencia en video». El silencio en la sala era absoluto. Miguel continuó,
su voz ganando fuerza con cada palabra. He pasado las últimas semanas demostrando que ese caballo puede convivir pacíficamente. Tengo testigos, tengo evidencia en video. Don Felipe está aquí y puede confirmar que Sombra no muestra agresión alguna cuando no es amenazado. Lo que hice anoche no fue atacar a nadie, fue evitar una masacre innecesaria de animales inocentes que no habían hecho nada malo. Si eso me convierte en criminal a sus ojos, entonces acepto las consecuencias. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras matan por venganza y llaman a eso justicia. Don Felipe se levantó de su asiento en la parte posterior de la sala. «Es verdad lo que dice», confirmó con voz firme. «Yo mismo he visto a ese caballo con Miguel. No es la bestia salvaje que todos temen. Es un animal que ha encontrado a alguien que lo entiende». Varios otros en la audiencia murmuraron su acuerdo, sorprendiendo a Carlos, cuyo rostro se enrojeció de frustración. Pero don Esteban, sentado en primera fila, permaneció en silencio, su expresión inescrutable mientras observaba el desarrollo de los acontecimientos. El presidente del consejo, un hombre mayor llamado don Ramiro, que había dirigido la comunidad durante más de 20 años, se aclaró la garganta. «Esta es una situación sin precedentes», admitió. «Por un lado, tenemos un animal con un historial de violencia. Por otro, tenemos evidencia de que bajo ciertas condiciones puede ser manejado. Necesitamos tiempo para deliberar. Mientras tanto, Miguel, el caballo debe permanecer en tu propiedad bajo tu supervisión directa. Cualquier incidente adicional resultará en acciones inmediatas. Y Carlos, las expediciones de caza nocturnas quedan suspendidas hasta nueva orden. Esta comunidad no será un lugar de vigilantismo». Aquella noche, mientras Miguel regresaba a su casa sintiendo el peso de la decisión provisional del consejo, encontró a don Esteban esperándolo en su porche. El anciano estaba solo, su figura encorvada iluminada por la luz de la luna. Miguel se tensó instintivamente, preparándose para cualquier cosa, pero don Esteban levantó una mano en gesto de paz. «Solo vine a hablar», dijo con voz cansada. «Nada más». Miguel asintió y se sentó en los escalones del porche, manteniendo cierta distancia pero mostrando que estaba dispuesto a escuchar. Don Esteban permaneció de pie durante un momento largo antes de hablar. «He pasado 3 años odiando a ese caballo», comenzó. 3 años culpándolo por la muerte de mi hijo, pero hoy, escuchándote hablar, algo en mí se quebró. Hizo una pausa, su voz temblando. Mi hijo Rodrigo era impetuoso, orgulloso. Cuando escuchó sobre el caballo salvaje, lo vio como un desafío, una forma de probar su valía. Yo intenté detenerlo, le dije que no valía la pena arriesgar su vida por un animal, pero él no escuchó, nunca escuchaba. El anciano finalmente se sentó pesadamente junto a Miguel. Salió allá con rifles y lazos, con intención de capturar o matar. Y cuando el caballo se defendió, cuando mi hijo cayó, mi primer instinto fue culpar al animal. Era más fácil que aceptar que Rodrigo había tomado una decisión tonta, que había buscado el peligro y lo había encontrado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas curtidas del viejo hombre. He estado ciego por el dolor, Miguel, y casi permití que ese mismo dolor convirtiera a Carlos en algo que no quiero que sea. Un hombre lleno de odio y sed de venganza, incapaz de ver más allá de su ira. Miguel sintió su propia garganta apretarse con emoción. Entiendo su dolor, don Esteban. No puedo imaginar lo que es perder un hijo. El anciano asintió. Pero tú entiendes lo que es perder algo precioso. Lo veo en tus ojos. Y vi hoy cómo defendías a ese caballo con la misma fiereza con la que yo hubiera defendido a Rodrigo. Eso me hizo pensar, quizás el problema no es el caballo, quizás el problema somos nosotros, los humanos, que no sabemos cuándo dejar de empujar,
¿Cuándo respetar los límites que la naturaleza nos pone? Los dos hombres se quedaron en silencio durante largo rato, compartiendo un momento de comprensión mutua que trascendía las palabras. Finalmente, don Esteban se levantó con esfuerzo. «Hablaré con Carlos», dijo. «No puedo garantizar que cambie de opinión inmediatamente, pero al menos intentaré que entienda que perseguir a ese animal no traerá de vuelta a su hermano, solo perpetuará el ciclo de dolor». Miguel se levantó y extendió su mano. El anciano la tomó con firmeza, y en ese apretón había un reconocimiento de paz, un primer paso hacia la sanación. Los días que siguieron trajeron un cambio sutil pero perceptible en la atmósfera del pueblo. La historia del encuentro entre don Esteban y Miguel se esparció, y aunque Carlos mantenía su postura hostil, ya no encontraba el mismo nivel de apoyo que antes. Algunos rancheros que habían sido vocales en su oposición ahora guardaban silencio, y otros incluso comenzaron a expresar curiosidad sobre el caballo que había capturado tanto la atención y devoción de Miguel. Una tarde, mientras Miguel trabajaba en construir un pequeño establo para Sombra, algo que le daría refugio durante las tormentas que ocasionalmente azotaban el desierto, escuchó gritos de pánico viniendo del pueblo. Dejó sus herramientas y corrió hacia el sonido, su corazón acelerándose con preocupación. Lo que encontró lo dejó helado. Un grupo de niños había estado jugando cerca del viejo pozo abandonado en las afueras del pueblo, y uno de ellos, un niño de no más de 7 años, había caído dentro. El pozo era profundo, al menos 15 metros, y aunque había algo de agua en el fondo que había amortiguado la caída, el niño estaba herido y aterrorizado, sus gritos resonando desde las profundidades de piedra. Los adultos se habían reunido alrededor del pozo, discutiendo frenéticamente sobre qué hacer. «Una cuerda, necesitamos una cuerda fuerte», gritaba alguien, «y alguien lo suficientemente ligero para bajar», añadía otro. Pero el pozo era estrecho y peligroso, las paredes cubiertas de musgo resbaladizo, y nadie se atrevía a intentar el descenso sin el equipo adecuado que tardaría demasiado en llegar desde el pueblo más grande. Miguel evaluó la situación rápidamente. «Tengo una idea», gritó, y antes de que alguien pudiera cuestionarlo, corrió de vuelta hacia su propiedad. Encontró a Sombra pastando cerca de la casa y silbó con el patrón especial que el caballo había aprendido a reconocer como una llamada urgente. El semental levantó la cabeza inmediatamente y trotó hacia él. Miguel lo ensilló rápidamente y cabalgó de vuelta al pueblo, un plan formándose en su mente. Cuando Miguel regresó al pozo con Sombra, la multitud retrocedió instintivamente, algunos con temor visible en sus rostros. «¿Qué está haciendo?», preguntó alguien con alarma. «Ese animal es peligroso». Miguel desmontó y habló con voz firme y calmada. «Este caballo es más fuerte que cualquiera de sus monturas, y confía en mí completamente. Voy a usar esa fuerza para bajar al pozo con una cuerda atada a su arnés. Él me sostendrá mientras bajo al niño». Carlos, que había llegado entre la multitud, soltó una risa incrédula. «Estás loco si piensas que vamos a confiar la vida de ese niño a esa bestia». Miguel lo miró directamente. «No les estoy pidiendo permiso. Ese niño se está muriendo de frío allá abajo, y cada minuto que perdemos discutiendo es un minuto menos que tiene». El alguacil Martínez, quien también había llegado a la escena, observó la determinación en el rostro de Miguel y tomó una decisión. «Háganlo», ordenó. «Pero si algo sale mal, Miguel, la responsabilidad es completamente tuya». Con manos expertas, Miguel aseguró una cuerda gruesa al arnés especial que había fabricado para Sombra, probándola varias veces para asegurarse de que aguantaría su peso y el del niño. Habló suavemente al caballo mientras trabajaba. «Vas a tener que confiar en mí, amigo.
Necesito que te quedes completamente quieto, sin importar lo que escuches o veas. Puedes hacerlo. Sombra resopló suavemente, como si entendiera la gravedad de la situación, sus músculos tensos pero controlados. Miguel se ató la cuerda alrededor de su cintura y, con ayuda de algunos hombres que finalmente se adelantaron a asistir a pesar de sus reservas, posicionó a Sombra de manera que pudiera tomar el peso gradualmente. Cuando Miguel comenzó a descender al pozo, Sombra inmediatamente sintió la tensión en la cuerda. El caballo plantó sus patas firmemente en el suelo. Sus músculos se marcaron bajo su pelaje negro mientras absorbía el peso, pero no se movió ni un centímetro. La multitud observaba en silencio absoluto, conteniendo colectivamente la respiración. La bajada fue lenta y peligrosa. Las paredes del pozo eran resbaladizas y estrechas, y Miguel tenía que usar sus pies para evitar golpearse contra las piedras mientras descendía. Desde arriba podía escuchar la voz calmada de don Felipe hablándole a Sombra, manteniéndolo tranquilo. «Muy bien, muchacho. Mantente firme. Así es». Cuando Miguel finalmente llegó al fondo, encontró al niño semiconsciente, temblando violentamente por el frío del agua que lo rodeaba. Su pierna estaba doblada en un ángulo extraño, claramente rota, y había un corte sangrante en su frente. «Tranquilo, campeón», susurró Miguel mientras evaluaba rápidamente las lesiones. «Vamos a sacarte de aquí». Con cuidado extremo levantó al niño y lo aseguró contra su propio pecho usando una segunda cuerda que había traído para ese propósito. El peso adicional haría el ascenso mucho más difícil, especialmente para Sombra, pero Miguel confiaba en la fuerza del animal. Arriba gritó hacia la superficie, lentamente. La tensión en la cuerda aumentó dramáticamente. Arriba, Sombra sintió el peso duplicado tirando de su arnés. Comenzó a inclinarse hacia atrás instintivamente, sus cascos raspando contra la tierra mientras buscaba mejor agarre. Algunos de los hombres en la superficie se adelantaron para sostener las riendas, pero don Felipe los detuvo. «Déjenlo a él, puede hacerlo». Y Sombra lo hizo, centímetro a centímetro, con una determinación que parecía casi humana. El semental mantuvo su posición firme, mientras Miguel ascendía lentamente con el niño inconsciente en sus brazos. Fue el ascenso más largo de la vida de Miguel. Cada metro parecía una eternidad. Sus músculos ardían por el esfuerzo de mantener al niño seguro mientras se impulsaba contra las paredes del pozo. Podía sentir la cuerda tensándose al máximo, escuchaba los gruñidos de esfuerzo de Sombra arriba, y en su mente rezaba a cualquier poder superior que existiera que la cuerda aguantara, que el arnés no se rompiera, que Sombra mantuviera su posición. Cuando finalmente su cabeza emergió del pozo y manos ansiosas se extendieron para tomar al niño, un grito colectivo de alivio surgió de la multitud. Sacaron al niño del pozo y lo colocaron inmediatamente sobre una manta mientras alguien corría a buscar al médico. Miguel emergió completamente y cayó de rodillas, agotado física y emocionalmente. Pero su primer pensamiento no fue para sí mismo, sino para Sombra. Se arrastró hacia el caballo, que estaba temblando por el esfuerzo, su pelaje cubierto de sudor, su respiración agitada pero regular. «Lo hiciste», murmuró Miguel abrazando el cuello del animal. «Salvaste a ese niño. Eres un héroe». La multitud que momentos antes había retrocedido con miedo de Sombra, ahora lo rodeaba con expresiones de asombro y gratitud. Don Felipe fue el primero en acercarse y acariciar suavemente el cuello del caballo. «Nunca he visto tal fuerza y control», dijo con admiración. «Este animal es extraordinario». Otros se sumaron, algunos tímidamente tocando el pelaje de Sombra, otros simplemente observando con nuevo respeto.
Incluso Carlos, quien había sido tan vocal en su oposición, permanecía en silencio, su expresión compleja e inescrutable. La madre del niño, quien había estado histérica durante todo el rescate, se acercó a Miguel con lágrimas rodando por sus mejillas. «Salvaste a mi hijo», dijo entre sollozos. «Tú y tu caballo le salvaron la vida. ¿Cómo puedo agradecerte?» Miguel, todavía arrodillado junto a Sombra, negó con la cabeza. «No necesito agradecimientos. Solo cuiden a su niño. Y quizás, cuando se recupere, pueden contarle que el caballo que todos temían fue quien lo sacó de ese pozo». Esa noche, el pueblo estaba diferente. Las conversaciones en las tiendas y en las casas ya no giraban en torno al caballo asesino, sino al acto heroico que habían presenciado. Algunos todavía mantenían reservas, pero la mayoría había visto con sus propios ojos la evidencia de que Sombra no era el demonio que habían imaginado. Era un animal poderoso y noble que, bajo la guía correcta, podía ser una fuerza para el bien en lugar del terror. Miguel pasó esa noche cuidando de Sombra, masajeando sus músculos adoloridos, asegurándose de que comiera y bebiera lo suficiente. «Les mostraste quién eres realmente», le decía mientras trabajaba. «Les mostraste que la redención es posible, que los seres marcados por la violencia aún pueden elegir la paz y la compasión». Una semana después del rescate, el Consejo Municipal se reunió nuevamente para deliberar sobre el destino final de Sombra. Esta vez, la sala estaba llena de gente, no con hostilidad, sino con curiosidad y un respeto recién encontrado. El presidente don Ramiro llamó al orden y revisó los documentos que Miguel había presentado, incluyendo los testimonios de testigos, las grabaciones de video y ahora el testimonio de docenas de personas que habían presenciado el rescate heroico del niño. Después de una breve deliberación, don Ramiro anunció la decisión. Es el consenso de este consejo que el caballo conocido como Sombra, anteriormente considerado una amenaza pública, ha demostrado bajo la custodia y el cuidado de Miguel Ángel Cortés que es capaz de comportamiento pacífico y, de hecho, heroico. Por lo tanto, reconocemos oficialmente a Miguel como el propietario legal de dicho animal, con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva. Sin embargo, añadió con tono serio, si en algún momento futuro este animal muestra agresión no provocada, esta decisión será reconsiderada. Miguel asintió, aceptando los términos. Entiendo y acepto completamente. La sala estalló en aplausos, y Miguel sintió algo que no había experimentado en años. Un sentimiento de pertenencia, de ser aceptado por una comunidad. Cuando salió del edificio, encontró a Sombra esperándolo pacientemente donde lo había atado, y el caballo levantó la cabeza al verlo, relinchando suavemente en saludo. «Es oficial ahora», le susurró Miguel. «Eres mío, y yo soy tuyo». Los meses siguientes trajeron cambios profundos tanto para Miguel como para el pueblo. Con Sombra ahora legalmente protegido, Miguel pudo enfocarse en algo que había estado germinando en su mente desde hacía tiempo. Usando sus ahorros restantes, y con la ayuda de algunos vecinos que se habían vuelto amigos, comenzó a transformar su propiedad en un santuario para animales heridos o abandonados. El primer residente, además de Sombra, fue un burro cojo que había sido dejado a su suerte por un ranchero que ya no podía cuidarlo. Luego vinieron 2 perros callejeros, un caballo viejo que había trabajado toda su vida y ahora merecía descanso, y gradualmente más animales que necesitaban un lugar donde ser valorados. El trabajo era duro pero gratificante. Miguel descubrió que en el cuidado de estas criaturas encontraba una forma de sanar sus propias heridas invisibles. Cada animal que rescataba, cada vida que mejoraba, era como colocar un vendaje sobre las cicatrices de su alma.
Las pesadillas que lo habían atormentado durante años comenzaron a espaciarse, volviéndose menos intensas, menos frecuentes. Había días enteros en los que no pensaba en la guerra, en los compañeros perdidos, en las decisiones que lo habían perseguido. En su lugar, su mente estaba llena de planes para mejorar el refugio, de preocupaciones sobre qué animal necesitaba atención médica, de la simple alegría de ver a Sombra correr libre por los campos que ahora eran verdaderamente su hogar. Don Esteban se convirtió en un visitante regular del santuario. El anciano encontraba consuelo en estar cerca de los animales y especialmente disfrutaba sentarse en silencio observando a Sombra. Un día, mientras ambos hombres descansaban en el porche después de un día de trabajo, Don Esteban finalmente habló sobre lo que había estado en su corazón. «Sabes, Miguel, creo que mi hijo habría aprobado lo que hiciste. Una vez que superara su orgullo herido, habría visto la belleza en lo que has logrado aquí». Miguel sonrió suavemente. «Creo que tiene razón, y creo que él estaría orgulloso de que usted haya encontrado paz también. Incluso Carlos, aunque nunca se disculpó abiertamente, dejó de ser activamente hostil. Un día apareció en el santuario con un camión lleno de madera. «Escuché que necesitas reparar el cercado norte», dijo brevemente, sin hacer contacto visual. «Esta madera está de sobra en mi rancho». La dejó sin esperar agradecimientos o conversación adicional, pero Miguel entendió que era su forma de hacer las paces, de cerrar el capítulo de hostilidad que había dominado sus interacciones. 2 años después del día en que Miguel había encontrado por primera vez a Sombra en los cañones, el santuario albergaba a 15 animales y se había convertido en parte integral de la comunidad. Las escuelas traían a los niños para visitas educativas, donde Miguel hablaba sobre el respeto a los animales y la importancia de la paciencia y la compasión. El niño que Sombra había ayudado a rescatar del pozo, ahora completamente recuperado, era un visitante frecuente y había desarrollado un vínculo especial con el semental negro que había salvado su vida. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el desierto de tonos dorados y púrpuras, Miguel montó a Sombra sin silla ni brida, simplemente sentado sobre su lomo, mientras cabalgaban lentamente por los límites de su propiedad. La conexión entre ellos era ahora tan profunda que las palabras o las herramientas de control eran innecesarias. Sombra respondía a los más sutiles cambios en el peso de Miguel, a sus respiraciones, a intenciones que eran comunicadas en un lenguaje más antiguo que las palabras. «¿Sabes qué es lo más extraño, Sombra?», dijo Miguel en voz alta, mientras observaban el horizonte infinito. «Vine aquí tratando de huir de mí mismo, tratando de encontrar un lugar donde esconderme del mundo y de mis memorias. Pero tú me encontraste, o yo te encontré, y en lugar de escondernos juntos, nos ayudamos mutuamente a salir de las sombras. Me enseñaste que la redención no se trata de olvidar quiénes fuimos o lo que hicimos, sino de elegir quiénes queremos ser a partir de ahora». El caballo relinchó suavemente, sacudiendo su crin al viento, y Miguel sintió una paz profunda instalarse en su pecho. Habían recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro en los cañones, 2 seres rotos que habían encontrado sanación en la compañía del otro. El pueblo que alguna vez los había temido o evitado, ahora los veía como símbolos de esperanza, prueba viviente de que incluso las criaturas más dañadas pueden encontrar su camino de regreso a la luz. Mientras cabalgaban hacia la casa, con las estrellas comenzando a aparecer en el cielo oscurecido, Miguel supo con absoluta certeza que había encontrado su propósito. No era soldado, no era víctima de su pasado, no era un hombre roto más allá de toda reparación. Era guardián, protector, amigo, y junto a Sombra,
Había construido algo hermoso de las cenizas de sus traumas compartidos, un refugio donde el amor y la paciencia triunfaban sobre el miedo y la violencia. Habían demostrado que ningún ser está tan perdido que no pueda encontrar su camino a casa.